Una vez más, pues, saliendo al aire. Este es su servidor Isaac Díaz por la Filadelfia 106.9 FM y a través de las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y TikTok, queriéndoles hablar de lo que dejé ayer, el amor de Dios, el amor como fruto del Espíritu Santo de Dios en el corazón de aquellos que primeramente han puesto la mirada en aquel que fue puesto sobre la tierra, sobre todo nombre que se nombra, en aquel en el cual hay salvación, en Jesucristo. Solamente Jesucristo es el único nombre que está puesto sobre todo nombre que se nombra y en el cual se halla perdón de pecados y salvación. Salvarse de la condenación eterna, salvarse para poder tener acceso y ver y tener acceso a aquel reino que nuestro mismo Señor Jesucristo le explicó a uno de los intérpretes de la ley, a uno de los eruditos de la época, que había que nacer de nuevo para entrar al reino. Ese nacimiento de nuevo precioso es a través de ese poder que hay en Dios y milagroso y que cada día tras día ocurre en cualquier parte del planeta. Y este amor que deposita el Espíritu Santo como fruto, basándome en Gálatas 22, ayer estaba hablando de ese amor que nosotros debemos de manifestar a Dios. Hablé de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, como lo narra Mateos en el capítulo 22. Y enfrentándose pues Jesús en la narración de Mateo ayer a un grupito de religiosos, un grupito de la secta de los saduceos, al cual pasó para la cola, y luego se reunieron los fariseos también a unas, tratando de ponerle alguna trampilla a nuestro Señor Jesucristo para acusarle. Se reúnen y asignan a uno de ellos para pues también tentarle. Esa historia en Mateo 22 yo la voy a pasar hoy al paralelo. Está en Lucas 10. Lucas 10 dice el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Así fue que terminamos ayer, hablando del amor que uno le debe tener a Dios. Y le dijo, pero él, dice el verso 29, el intérprete de la ley, el que le preguntó para probarle, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Imagínense ustedes. Mire, el Señor Jesucristo le citó al intérprete de la ley el libro de Levítico, el tercero del Pentateuco, de la Torá, del libro de los judíos, de la escritura de los judíos. Le citó a Levítico 19. Le citó a Levítico 19 en el verso 18. Está claro cuando Dios, dándole la ley a los judíos, a Israel, específicamente en el desierto, que era Israel, les habla de que no debe matar, que no debe robar, que no debe cometer actos de injusticia para con sus hermanos, que no debe estar involucrado en murmuraciones ni en chismes, que no debe ponerle tropiezo al ciego, ni gritarle blasfemia a los sordos, porque no oyen ni ven. Y el final, en el verso 18, en ese contexto donde el Señor Jesucristo le cita al intérprete de la ley, hablando de la ley, cierra en el verso 18 diciéndole que no deben aborrecer a su hermano
a guardarle rencor, ni tomar venganza por sí mismo en relación a cualquier acción que sus hermanos, hablándole de la ley al pueblo de Israel, hagan contra ellos, sino que cierra diciéndole: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se lo estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a un intérprete de la ley, y sarcásticamente le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Fíjese que en ese mismo Levítico 19, si usted salta al verso 33 y 34, me imagino yo que este intérprete de la ley, este fariseo, ¿verdad?, tal vez practicaba alguna de esas cosas que Levítico 19 le exigía al pueblo de Israel, pero no lo practicaba fuera de la frontera de sus connacionales, porque en Israel también habían extranjeros. Entonces él le dice: pero ¿quién es mi prójimo? Y en el libro de Levítico le está dando claramente quién era su prójimo: sus hermanos. Cuando le dicen: no hagas esto, cometes esto, la injusticia, no lo aborrezcas, no le guardes rencor, no te vengues si te hace algo, si hace algo contra ti. Y yo salto al verso 33 de Levítico y le habla del extranjero en las líneas o dentro de los límites, en el límite fronterizo del pueblo, de la nación de Israel. Habla del extranjero y le exige Dios en la ley a los judíos, a los israelitas, que deben amar también a sus extranjeros tan iguales como a sus hermanos, porque les recuerda que ellos también fueron extranjeros en las tierras de Egipto. Entonces hay una lección que le da el Señor Jesucristo a este intérprete de la ley que quiere evadirse de la responsabilidad de a quién debo amar, a mis hermanos judíos, a mis hermanos fariseos, o a quién. Y en el mismo libro de Levítico habla tanto de los hermanos como de los no hermanos, de los extranjeros que habitaban con los israelitas. Y Jesús se atreve a mucho más. Él les dice, cuando le pregunta, el intérprete de la ley le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Me imagino que nuestro Señor Jesucristo, conociendo los corazones, le dice así. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, una medicina para la época casera, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces Jesús, después de contarle este relato, fíjense, está en Jerusalén, dice Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén hacia el noreste está Jericó, buscando el río Jordán. De Jerusalén a Jericó es tierra de judíos en ese tiempo. Judíos para arriba, judíos para abajo. Israelitas para arriba, israelitas para abajo. Buscando los valles del Jordán. 25 kilómetros, tal vez 30 kilómetros allá entre Jerusalén y Jericó. Era un paso de judíos. Por ejemplo, por lo tanto, el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó seguro era judío. Y le habla del levita, que era judío, de la tribu de Leví. Y le habla de aquellos de sacerdotes, que eran los que ministraban los oficios de la ley y de los profetas para con sus connacionales. Y ambos, al judío que maltrataron, lesionaron, golpearon y robaron, siguieron de largo. Y si usted ve a Samaria, entendiendo el mapa de la época, Samaria es una región que estaba más o menos entre 70 y 80 kilómetros hacia más al norte, pero hacia el oeste, buscando el mar Mediterráneo, en las mismas tierras de Israel. También ellos tenían que subir a Jerusalén.
y tenían que transitar por Jericó. Bueno, yo me imagino que los comerciantes o cualquiera en su actividad, de Samaria a Jericó, de Jericó a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, pero este que pasó de último no era ni levita ni sacerdote, era un extranjero. Fíjense qué extraordinaria esta historia que nuestro Señor Jesucristo narra. Este sí se movió a misericordia y atendió al lastimado, al que estaba herido, golpeado y robado. Lo atendió como que si fuese sin ningún, ahí no, en la palabra de Dios no menciona ningún tipo de interés, sino movido a misericordia. Incluso cuando usted va a la situación política de esa época, judíos y samaritanos, dice Juan 4, no se trataban. No se trataban, le dice el Señor Jesucristo cuando se entrevista en Samaria, en el pozo de Jacob, con la samaritana, le dice, tú siendo, le dice la mujer samaritana al Señor Jesús, tú siendo judío me pides agua a mí. Y dice, como entre paréntesis, porque entre judíos y samaritanos no se llevaban. Y este samaritano no le importó que no se llevase con un judío, sino se movió a misericordia. Ahora fíjense bien lo que le voy a explicar. Esto sí es importante que lo escuchen. Le pregunta Jesús al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Fíjense la pregunta. Le pregunta, ¿quién? Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Del lastimado, del herido. No está hablando del samaritano, no está hablando del samaritano como prójimo. El samaritano como prójimo se mueve a misericordia y activa un don caritativo, humanitario, como amando a un prójimo. Pero la pregunta que Jesús le hace, no se la hace al samaritano. Le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Póngase atención, pongan mucha atención. Muchas veces hemos pasado por encima de ese texto y no le ponemos atención. Le preguntó a Jesús, ¿quién era el prójimo del lastimado? Y la pregunta que le dice, ¿quién es mi prójimo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no era hacia el samaritano, era el lastimado. ¿Dónde lo ve? Ahí en la palabra. Está clarito. Ahora, dice el intérprete de la ley, le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ahora fíjate. El lastimado, Jesús le podría decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, al lastimado. ¿Quién es el prójimo para el lastimado? ¿El levita que pasó de largo, el sacerdote que pasó de largo o el extranjero, el que no era su hermano, el que no era su amigo, que sí lo atendió? Y es a ese que le está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora fíjese, vamos a llevarlo a nuestras vidas. El prójimo, según el relato de esta parábola, de esta historia que está contando nuestro Señor, el prójimo es aquel que nos ha, algún día de nuestras vidas, nos ha ayudado a nosotros. El que nos ha tendido la mano. El que nos ha dado, el que se ha acercado a nosotros con un buen corazón, con una buena intención. Ese es el prójimo. A ese es el quien yo debo amar. Ahora vamos a hacer una pregunta extraordinaria. ¿Usted hoy en día aborrece a ese que le ayudó algún día? ¿Usted ha hablado y blasfemado y vituperado de aquel que algún día le tendió la mano para ayudarle en un momento necesitado de su vida? A ese es que está llamando Jesús a amar. Es a ese que está llamando Jesús a amar. A ese que le tendió la mano, que lo ayudó, que vio por usted, que veló por usted, que en el momento más necesitado de su vida le extendió la mano de ayuda. A ese que estamos llamados nosotros a amar primeramente. Eso no termina allí. Eso no termina allí, amigo ni hermano.
Eso va más allá. Eso va mucho más allá. Porque este relato no, Jesús lo cuenta para que nosotros entendamos que nuestro prójimo primero es aquellos que nos han ayudado, aquellos que nos han amado, aquellos que han dado algo por nosotros. Y esos son los que nosotros debemos amar como a nosotros mismos. Jesús no se queda ahí. Él en Mateo 5:43 dice que nosotros habíamos oído en la ley, hablándole a los israelitas también. Y les vuelve a citar Levítico 19, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y en el 44, estoy en Mateo 5, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ya fíjense ustedes, el relato del samaritano. Amar a quien algún día o el que siempre nos ha prestado ayuda, atención, amor, al que nos ha tendido la mano. A ese no hay que aborrecerle, ni que el diablo le ponga semilla contra ese. A ese usted está obligado, llamado, ordenado por Dios a amarle como a usted mismo. Y Jesús en Mateo 5 le agrega. Estamos hablando de amor, no de ley. Estamos hablando de amor. ¿Cómo podría yo, cuando digo Jesús nos agrega, Jesús nos ordena, hablar de la ley, si estoy hablando de que nos ordena a amar? ¿Con qué ley pudiera yo amar? No existe ley para yo amar. Existe buena intención en el corazón, y más si tengo el fruto precioso, el primer fruto del Espíritu Santo llamado amor. Dice el verso 44 de Mateo 5, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que os ultrajan y os persiguen. Y le agregan el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios, aleluya. Ese hijo enmarca, es profundo. En Juan capítulo 1 dice que el Señor Jesús vino a lo suyo. Él venía con un propósito, a salvar, y vino a la tierra de Israel, y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una versión que dice, les dio el derecho de constituirse hijos de Dios. Fíjense esto que es profundo, ¿no? Y qué hermoso. Un hijo, aquellos que creen y a los que le reciben, somos hijos. Y en esa recepción que hay en un hijo, es la recepción de su espíritu. Y el espíritu lo primero que trae en sí mismo, es el amor, como un fruto, como el primero de los frutos. Y se me acabó el tiempo. Mañana le voy a hablar de ese otro amor, el amar a tu hermano como yo os he amado. Recuerden entonces, de estos dos mandamientos, dice Mateo 22, en el verso 40, dice, de estos dos mandamientos, el amar a Dios y el amar a tu prójimo, depende toda la ley y los profetas. El cristianismo es una fe muy antagónica, créanme, muy antagónica al judaísmo. El judaísmo se trata por ley, el cristianismo se trata de una forma espiritual y por obediencia a ese espíritu que está dentro del cristiano, que al leer y tener conocimiento de lo que Dios ha establecido para sí mismo, obedecerle. Dios lo bendiga muchísimo a todos. Dios los bendiga.